Dios lo bendiga, hermanos. Soy hermano Derek Hudson del Templo Roca Fuerte, aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En este día, hermanos, es algo que siempre creo que Dios está moviendo y Dios tiene algo para nosotros. Y hoy no es excepción. Oremos. Señor, en este momento le damos gracias por todo, Señor, lo que pasa en la vida y por este tiempo que estamos. Te pido que en todo que tú seas glorificado y que me des las palabras precisas que necesita su pueblo, que prepara los corazones de cada uno, Señor, y lo que no es de ti, que tú lo quites, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido tu bendición sobre este tiempo en compartir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, y estaba pensando sobre la importancia de leer la palabra del Señor, y lo digo porque cuando leemos la palabra del Señor, a veces cuando la leemos hay cosas que vienen a nuestra mente sobre las historias que estamos leyendo, y es algo que nos recuerda de lo que hemos pasado o lo que estamos pasando. Y en este día hay algo para nosotros que creo que Dios tiene algo a decir a su pueblo por medio de su palabra. Y siempre cuando la leemos, creo que Dios tiene algo para decirnos. Y estoy leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 21 al 23. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En esta historia es algo que nos muestra cómo Dios tenga cuidado de su pueblo. No importa lo que está pasando alrededor de su pueblo, Dios tiene cuidado de ellos. Y es algo para nosotros aplicar y aprender y poner por obra. Aun si estamos en el mundo y hay muchas cosas sucediendo, son cosas que no podemos evitar, son cosas que están delante de nuestros ojos, pero en todo nosotros podemos ser los que dicen: mi Dios tiene control y Dios tiene cuidado de su pueblo. El contexto de esta historia es que Dios envió a Moisés a Faraón con un mensaje muy sencillo: deja ir a mi pueblo. Y si el faraón lo hizo, hizo esa cosa sencilla, dejar ir al pueblo, ninguna de esas plagas caerán sobre Egipto. Pero él no hizo, él no quiso hacerlo, y todo el Egipto pagaron las consecuencias por esa decisión que hizo esta persona. Y nosotros tenemos que mirar, no importa quién somos, sea mujer, sea varón, sea un anciano o un joven, lo que sea, Dios tiene a alguien que Él ha puesto en nuestros caminos para hablarnos lo que necesitamos, porque Dios sabe lo que está pasando en las vidas de su pueblo. Es algo que tenemos que estar seguros de eso. Y lo digo porque Dios quería que su pueblo salir del Egipto por la condición que ellos estaban. Estaban en esclavitud, estaban maltratados y estaban como esclavos en Egipto. Y ellos clamaron al Señor. Y Dios toma nota de su pueblo cuando leemos en capítulo 2, versículo 23. Y esto nos muestra cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Y lo digo, hermanos, porque nosotros tenemos que estar igual como el pueblo en esta historia. No importa la situación que tenemos, no importa lo que está pasando en nuestro alrededor, tenemos que estar seguros que Dios tiene cuidado de su pueblo. Y cuando su pueblo clama a Él, Dios contesta. Tiene que ser algo en nuestro corazón, que el Señor nos escucha. Pero en estos días, hermanos, como en esta historia, cuando Moisés habló a Faraón,
por X razón, Faraón no quiso. Y Faraón tenía su manera de pensar, su manera de estar, y no quiso hacer caso a la palabra del Señor. Y como le digo, hermanos, que el Señor ha puesto personas en nuestras vidas para hablarnos, y estas personas no tienen nada que ganar, solamente quieren decir lo que Dios ha puesto en sus corazones, sea un pastor, sea un hermano, sea los padres, sea un patrón. Esta persona está en nuestras vidas por una razón, para dirigirnos, y tenemos que verlo así. Y si les obedecemos, todo nos va bien, pero si no obedecemos, nosotros pagamos las consecuencias. Y por Faraón no escuchar, las plagas cayeron. Era plaga tras plaga que cayó sobre Egipto. Y cuando cayeron las plagas, se endureció su corazón. Y es triste que en estos días, hermanos, que a pesar de las señales que Dios da, a pesar de ver tantas cosas donde la gente puede saber que es Dios hablando, tales personas no quieren someter al mandato del Señor, no quieren obedecer la palabra del Señor, y tristemente pagan las consecuencias. Nosotros tenemos que mirarlo, hermanos, que no importa quién somos, las decisiones que tomamos afectan a nosotros y los que están en nuestro derredor. Nosotros somos los que Dios ha bendecido si estamos caminando con Él. No importa lo que está pasando o la situación que tenemos. Si estamos caminando con el Señor tiene cuidado de su pueblo. Y la Biblia está llena de historias de así, y aun cuando hay amenazas, cuando hay hambre, cuando hay persecución, cuando hay tribulación, lo que sea, enfermedades, problemas, lo que sea, Dios tiene cuidado de su pueblo. Y nosotros tenemos que estar seguros de eso, pero también, hermanos, nosotros tenemos que hacer algo. En esta historia, por lo que pasó con los de Egipto, una de las cosas que pasaron era una plaga de tinieblas. Y esto es donde estamos leyendo, porque las otras plagas no llamaron la atención del faraón, ni llamó, y cuando leemos en unas partes, uno de los oficiales de faraón dijeron que este es dedo de Dios cuando vieron las cosas que estaban pasando. Y nosotros, hermanos, tenemos que ver que Dios tiene sus formas para hablar a su pueblo, y no tiene que ser algo triste o algo dramático, algo fuerte que tiene que llamar la atención de la persona. Dios usa diferentes situaciones para comunicar con su pueblo, pero cuando su pueblo endurece su corazón como faraón, Dios tiene que hacer algo más para mostrarles que lo que Él está comunicando con ellos es algo serio. Aquí leemos que las plagas que cayeron eran otras plagas, pero de todos modos el corazón del faraón estaba muy duro. Pero aquí en esta plaga era una plaga distinta, donde uno pudo saber que hay algo diferente en esto, lo que está pasando, y la gente tenía que abrir a sus ojos. Cuando leemos, la Biblia dice que Dios dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Las tinieblas cayó, y solamente los que pertenecían a Dios tuvieron luz. Cuando leemos en versículo 23, dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Por 3 días los que eran de Egipto estuvieron en tinieblas, no pudieron hacer nada, no pudieron ver nada, no pudieron salir, no pudieron hacer nada. Y solamente los que estaban, los que pertenecían al Señor, tuvieron luz. Y es algo que me hizo meditar, y les quiero pensar en eso. Si usted está verdaderamente caminando con Dios,
habrá tiempos cuando vas a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas cosas están sucediendo a mí? Pero también habrá tiempos cuando cosas suceden y usted mismo va a saber que esto solamente fue Dios que lo hizo. Y este es lo que pasó aquí. Imagínense, hermanos, por 3 días, el pueblo de Israel, fíjese, el pueblo de Israel que tuvieron luz y ellos pudieron ver lo que estaba pasando con los de Egipto. Y los de Egipto estuvieron en la oscuridad, en las tinieblas y no pudieron hacer nada. Mi pregunta es, ¿cómo pudieron tener luz los hijos de Israel y los egipcios tinieblas si los dos estuvieron en el mismo lugar? ¿Cómo puede pasar eso? Y mi respuesta es simplemente, solo Dios puede hacerlo. Y nosotros en estos días, hermanos, aún con todo lo que está pasando, con la pandemia, con todas las restricciones, etcétera, nosotros podemos levantar y decir que lo que pasó fue Dios. Fue Dios que nos suplió, aun cuando no había. Fue Dios que nos cuidó cuando otros se enfermaron. Fue Dios que nos levantó. Fue Dios que nos dio vida, aun cuando otras personas ya se acabaron sus días y nosotros seguimos con vida. Nosotros tenemos muchas razones para decir, este fue el Señor, este solamente fue Dios. Y aún en este tiempo, hermanos, hay personas que, como estos egipcios que vamos a ver, hay personas que creyeron igual como los egipcios. Y lo digo, hermanos, porque los egipcios tuvieron esa es la primera cosa que les quiero comentar, que los egipcios tuvieron su propia manera de pensar, su propia manera de creer, su sistema de creer, su creencia. Eso es lo que ellos tenían. Pero cuando vino la prueba, esto es cuando se manifiesta realmente que lo que estaban creyendo no sirve para nada. Los egipcios tenían un diferente sistema de creer. Creyeron en muchos dioses, pero los israelitas solamente creyeron en el Dios verdadero, un solo Dios. Y las plagas que cayeron sobre en referencia de lo que creyeron. Y una de las plagas era de lo que estamos leyendo de las tinieblas, porque los egipcios adoraron al sol. Y nosotros tenemos que mirarlo así. Aún en el día de hoy hay personas que no creen lo mismo como usted. Hay personas en el mismo hogar que no creen lo mismo como usted. Hay personas que conocemos, sea de la familia, sea madre, padre, sea un hermano, sea primo, sea un amigo, sea un compañero del trabajo. Y si hacemos la pregunta sencilla, si hacemos la pregunta que dice, si usted cree en Dios, muchos van a responder diciendo que claro que sí, que creen en el Señor o creen en Dios. Pero cuando nosotros hacemos una examinación, vamos a ver realmente lo que estas personas creen. Los egipcios tenían su creencia y esto es lo que nosotros tenemos que mirar aún en estos días, porque en estos días hay personas que tienen su propia creencia. Hay personas que creen que está bien que el hombre está con hombre y mujer con mujer. Está bien tener una creencia en Dios, pero no caminar con Dios, no seguir lo que dice su palabra. Hay personas que tienen la creencia que está bien ser religioso solamente si sus obras buenas son mejores que sus obras malas. Y esa es la cosa, porque ellos tenían muchos dioses y pensaron por tener muchos dioses, eso les sirve. En estos días, hermanos, hay personas que tienen sus dioses. El Dios del trabajo, el Dios de la fama, el Dios de las riquezas, el Dios de las cosas materiales. La lista es muy larga de lo que la gente adora y Dios no ocupa el primer lugar. Nosotros, si estamos en los caminos del Señor, tenemos que estar de esa mentalidad.
todo lo que tengo es del Señor. El Señor me lo dio y solo el Señor me puede quitar. Y nosotros tenemos que ser humildes delante del Señor, sabiendo, como dice la palabra en el libro de Juan 15, versículo 7, el Señor Jesucristo dice separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros tenemos que estar con esta en nuestra mente, que sin el Señor somos nada y lo necesitamos. Pero tristemente hay unos que piensan que pueden vivir la vida con estas creencias y todos les iban bien. Pero esto es lo que pasó con los egipcios en esta historia. Pero por una plaga, les mostró que esto no sirve, porque ellos adoraron al sol y la sol da luz. Pero la Biblia dice, hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Cuando cayó las tinieblas, todo lo que creyeron también se paró, porque no pudieron hacer nada. Imagínense, hermanos, creer en alguien o creer en algo que no les puede ayudar. Y ellos estaban sin luz por 3 días. Imagínense lo que estaba pasando en sus vidas. Imagínense la angustia. Imagínense el miedo que tuvieron porque no pudieron ver, el esposo no pudo ver la esposa, los hijos no pudieron ver a sus padres. Creo que pudieron oírlos, pero no pudieron verlos por 3 días. Imagínense, hermanos, imagínense no poder encontrar lo que necesitas para vivir, comida o agua. Imagínense, hermanos, la tiniebla es tan fuerte que no pudieron ver nada por 3 días. Y era un tiempo para ellos meditar sobre sus hechos. Y lo que viene a mi mente es la historia de lo que les comenté antes de la vida de Saulo, cuando él estaba 3 días sin ver. Imagínense, hermanos, el tiempo cuando nadie puede hacer nada, solamente pensar sobre sus hechos. Y creo, hermanos, que en estos días el Señor permite que las cosas pasaran en las vidas de las personas para mostrarles que lo que estaban creyendo y lo que estaban haciendo no sirve. Necesitan una relación con el Señor Jesucristo. Necesitan una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y eso es cuando las cosas cambian. Los egipcios estaban viviendo la vida como tenían todo y aún adoraron al faraón. Y cuando leemos en los capítulos siguientes, vemos lo que pasó con él, con las plagas. Y el punto de todo, hermanos, es que las personas pueden tener sus creencias, pero estas creencias no sirven para nada si esta creencia no está en el Señor. Y esa es la segunda que les quiero comentar. La primera es, todos tienen su creencia. Y la segunda es, el tiempo vendrá cuando esa creencia está probada. Y lo vemos porque cuando la Biblia dice, Dios dijo a Moisés que extiende su mano y solamente por obedecer a Dios cayó las tinieblas sobre Egipto. Y tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene todo el poder. Dios tiene el poder de cambiar las cosas en un instante. Dios tiene el poder de tocar el corazón de la persona más dura, la persona que es más religiosa, la persona más rígida. Solo Dios puede cambiar a esa persona. Y eso es lo que pasó en esta historia, porque esta gente, no sabemos cuánto tiempo creyeron esto, creer en el sol y creyeron en el río y adoraron el río, el sol, las ranas y todas estas cosas, y tenían un Dios que mencionaron por nombre por esa cosa que adoraron, pero cuando vino el tiempo de su necesidad, no tenía nadie que les pudo ayudar. Y es algo, hermanos, para nosotros mirar tal como es,
que las personas que tienen sus, entre comillas, sus creencias, el tiempo vendrá cuando su creencia está probada. No es tiempo jugar con el Señor. No es tiempo tocar el papel de un cristiano, decir que soy de esta iglesia o soy de esta religión. Es tiempo ser una persona de verdad y poner por obra lo que crees. Es tiempo que mires a las cosas tal como son, lo que está pasando en el mundo, y estar seguro que su relación con Dios es firme, su relación con Dios es de verdad y no es un juego. Pero tristemente hay muchos que agarran el título o el nombre de un seguidor de Cristo, pero en verdad no son. Y la prueba es lo que muestra si es de verdad esta creencia o no. Y lo digo porque esta gente estuvieron en tinieblas por 3 días. 3 días sin ver, pero creyeron en el sol. Si el Dios del sol era de verdad, ellos pudieron tener luz, pero Dios le mostró que ese Dios que ellos estaban creyendo no es un Dios de verdad. Él es el Dios, Él es Dios, Él es el Dios que tiene todo el poder. Y es algo que les quiero comentar, hermano, que hay un solo Dios en este mundo. Hay un solo Dios y su nombre es Jesucristo. Hay un solo Dios que tiene el poder y su nombre es Jehová. Jesucristo, Jehová es el mismo, y nosotros tenemos que verlo así. Y cuando estamos de esa creencia, hermanos, no tenemos nada que temer, no importa lo que está pasando alrededor de nosotros. Imagínense, hermanos, para los israelitas, cuando vieron las tinieblas en Egipto, cuando vieron lo que pasó con los que no están caminando con el Señor. Imagínense, creo que la fe de ellos aumentó un poquito más, porque ellos pudieron ver y ver la diferencia, qué es tener a Dios y qué es no tener a Dios. Y eso es lo que quiero comunicar con usted, hermanos. Usted tiene que saber ¿qué significa caminar con el Señor? Usted mismo tiene que saber la diferencia, qué es tener a Cristo en su corazón y qué es cuando uno no tiene al Señor. Y nosotros sabemos cómo es cuando no tuvimos, cuando andamos en el mundo. Pero cuando el Señor nos salvó, eso es cuando las cosas cambiaron. Y nosotros tenemos que mirarlo tal como es. Porque el día vino cuando la creencia de este pueblo fue probada. Y en el día de hoy hay muchos que van a pasar o están pasando por la misma prueba. Si uno dice que Cristo es el Señor de su vida, la prueba es lo que muestra. Porque nosotros no podemos jugar con el Señor. Es todo o nada. No podemos estar en medio. No podemos decir que en los domingos estamos los más ungidos, los más santos, pero cuando viene el lunes o martes es como no conocemos al Señor. No, hermanos, es todo o nada, es todos los días. No es decir que tenemos que ser perfectos, pero tenemos que ser reales con el Señor. Y cuando somos reales, hermanos, Dios va a hacer la obra, porque en todos que están caminando con Él van a tener la prueba. Aún para el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que tener ese encuentro con el Señor, tiene que tener ese momento en su vida donde sabe que este es lo que pasó a mí, solo Dios. Fue Dios que lo hizo. Y nosotros, hermanos, tenemos muchas historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y es nuestro propio testimonio, y nadie no nos puede quitar, porque es algo que nuestros propios ojos vio, y nadie puede decir que esta no es cierto. Sí, hermanos, hay tiempos difíciles que estamos pasando en estos días, pero Dios sigue ser Dios, y es algo que tenemos que estar seguros y tenemos que agarrarlo así y dejarlo como es. Imagínense cómo estaban para el pueblo de Egipto. Tenían una creencia, los padres, los abuelos, todos tenían esa creencia en estos dioses de Egipto. Pero cuando su creencia fue probada, imagínense la condición de ellos.
Es diferente, hermanos, cuando uno está firme en el Señor y cuando viene la prueba, esa persona no está movida porque esta persona está firme en el Señor. Y nosotros tenemos que estar seguros de eso, hermanos, que el Señor sabe lo que hace y Dios tiene control de todo. Hay una porción de la palabra que es algo que nos hace referencia al Señor y es algo que nosotros tenemos que aplicar aplicar a nuestras vidas y tomarla como es. Dice en Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Nosotros tenemos que tener esa convicción, esa certeza, que no importa lo que estoy pasando, Dios está conmigo. Dios está moviendo y aun si es algo que no entiendo, yo sé que Dios tiene control. Los egipcios no pudieron decir eso porque ellos estaban en tinieblas. Y los que tienen sus creencias, entre comillas, no pueden decir que Dios está con ellos porque no tienen al Señor. Están en las tinieblas, no pueden ver. Y solamente cuando están en el Señor, la Biblia dice, cuando uno se convierte a Cristo, el velo está quitado. Porque antes ese velo estaba bloqueando la vista del pueblo, pero cuando vinieron a Cristo, el velo es quitado. Eso es algo que nosotros podemos decir, que el Señor tiene control y el Señor está moviendo, el Señor sabe lo que hace y voy a continuar a caminar con Él, no importa lo que está pasando. Los egipcios no pudieron hacerlo porque 3 días no pudieron ver el uno al otro. Imagínense eso, por 3 días no pudieron salir, y esto parece familiar en estos días, hermanos, de las restricciones que estamos, y solamente el pueblo de Dios tuvieron la luz. Y mire lo que dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 5. El Señor dice esto para nosotros en referencia de lo que estamos. Dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y esto es lo que pasó, porque los que estaban en tinieblas pudieron ver nada, pero los que estaban en la luz pudieron ver todo. Y nosotros que están en el Señor, nosotros somos la luz. Y durante ese tiempo de la pandemia, durante este tiempo de las restricciones, no es excusa de no comunicar con los que no conocen al Señor, de la importancia de conocer a Cristo Jesús. Y lo que viene a mi mente, hermanos, es algo que nosotros tenemos que aplicar en todas áreas de nuestras vidas. Que si conocemos a Cristo Jesús, nosotros somos la luz de Cristo y no tenemos nada que preocuparnos, no tenemos que temer nada de lo que está pasando, porque tenemos a Dios, tenemos a Jehová con nosotros y no tenemos ningún temor de nada. Y si algo sucede, tenemos la confianza que Dios tiene control y Dios va a mover en su tiempo. De todos modos, vamos a seguir adelante. Quiero terminar con un pensamiento. En este tiempo de la preparatoria, aquí en esta ciudad, hay muchos estudiantes que están al punto de graduarse. Pero lo que viene a mi mente es solamente los que cumplieron las calificaciones son los que van a graduarse. Los que no pasaron las pruebas no pueden graduarse. Y más van a tener que repetir esa clase o esas clases hasta que pasen los requisitos. Y es lo mismo en estos días, hermanos, que cuando el pueblo del Señor están pasando por una prueba, ese pueblo que tienen sus
sus creencias, ese pueblo son los que son probados. Pero si no tienen a Dios, no van a pasar la prueba. Solamente los que tienen a Cristo son los que van a pasar la prueba. Los que realmente están agarrando la mano del Señor son los que van a pasar la prueba y no van a tener que repetir esa prueba porque ya la pasaron. Y si nosotros confesamos a Cristo y si confesamos seguir a Cristo, tenemos que esperar que las pruebas vendrán, pero no tenemos ninguna preocupación porque conocemos a Dios, conocemos que ese Dios es real, ese Dios de la Biblia, Jehová, es real y lo conozco en una manera personal. Él es mi Dios, es algo que nosotros podemos decir, pero los que tienen sus creencias son los que no van a pasar la prueba y van a estar sin ver, van a estar con la misma necesidad, las cosas no van a mejorar, van a poner peor hasta que reconocen que necesitan la luz y esa luz es Cristo Jesús. Les quiero dejar con esa cosa sobre la plaga. Esa plaga, lo que cayó, la plaga novena, es la plaga antes de la última plaga que cayó. Y la plaga de las tinieblas era la plaga para llamarle la atención que necesiten ver cómo están viviendo y lo que están creyendo. Porque la plaga que pasó después fue la plaga que abrió los ojos. Y después de esa plaga era cuando Faraón soltó el pueblo y los dejó ir al desierto. Y lo digo, hermanos, porque nosotros tenemos muchas cosas que Dios usa para hablarnos y son cosas tras cosas que Dios está moviendo y tocando al pueblo para abrirles los ojos. Y no tiene que ser algo drástico para abrir los ojos del pueblo, pero para algunos, por ser como Faraón de corazón duro, necesitan algo muy fuerte para que Dios le toque. No permite que esto sea de usted. Si es usted que Dios le está hablando, deja que esa prueba que está pasando sea algo que abre sus ojos para que usted mismo decir, ¿sabes qué? Necesito ponerme bien con el Señor. Hazlo hoy en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en este momento te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por ese tiempo. Y oro, Señor, por esa persona que me escucha, porque tú sabes cómo está su vida. Tú sabes la creencia que esta persona tiene. Y te pido que tú toques, Señor, su corazón para que esta persona hacer las cosas correctas y esa persona confesar con su boca y creer en su corazón que Cristo es el Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y los pongo en tus manos. Y oro, Padre, que esta persona, Señor, que me está escuchando, que ore con todo su corazón. Señor Jesucristo, yo creo en ti y pongo todo en tus manos. Yo te acepto como Señor de mi vida. Perdóname de mis creencias y ahora yo renuncio a toda creencia y acepto solamente la creencia en Dios, Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo te acepto como Señor de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, y les pido que sigan orando por nosotros para que Dios nos use para traer la palabra a todos que la necesitan. Y ora por los que están escuchando la palabra y viendo este canal de los mensajes que el Señor usa a traerla a los mensajes a todas partes del mundo. Que el Señor lo bendiga.